cuerpo, parte de la iglesia. Y que en la iglesia hay diversidad. Así como en un cuerpo muchos miembros, un cuerpo, muchos miembros. Y el Señor nos empezó a hablar de esta manera. Para multiplicarnos tenemos que ser parte de algo mucho más grande que nosotros. Ser parte del diseño de Dios. Pero también empezamos a reflexionar que si vamos a multiplicarnos en otros, tenemos que establecer lo que establece la palabra, vivir como nos indica las Escrituras, vivir como Jesús. Y Jesús, cuando vino, lo que vino a establecer en la tierra fue el reino de los cielos. Y Él dijo, tienen que vivir acá, pero nunca olvidarse que son como peregrinos en esta tierra. Ustedes pertenecen a la ciudad celestial. Ustedes tienen que vivir representando el cielo en la tierra, viviendo una cultura de reino. Así que empezamos a hablar hace un mes en esta conversación de cultura de reino, y hoy es la cuarta sesión en la cual vamos a continuar hablando y desmenuzando un poco qué significa vivir conforme a la cultura de reino. Ya te hablé que nosotros respondemos a nuestra cultura argentina. Somos argentinos y vivimos con estas costumbres. Es más, Varadero tiene su propia cultura. Ya hablamos de esos detalles que nos identifican. Pero también empezamos a hablar que así como tenemos una cultura que nos identifica por nuestras costumbres, la cultura del reino debería identificarnos como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, y que eso surja naturalmente. Entonces empezamos a hablar de que es necesario no tratar de identificar qué cultura tiene esta iglesia, qué identidad tiene esta comunidad, qué manera de ser, sino darnos cuenta qué cultura estamos cultivando como Cristo en nosotros. ¿Es la del reino? Porque más allá de que cada comunidad de fe expresa una parte del cuerpo de Cristo y expresa la gracia del Señor, lo que nos une como iglesia en general es que manifestamos el reino y tenemos que vivir conforme al reino. Entonces, la pregunta no es si estamos expresando una cultura, sino es qué cultura estamos cultivando. Y hemos aprendido que el reino de los cielos no es un mensaje que aprendemos. El reino de los cielos es una cultura que vivimos. El reino de los cielos es algo que se da a conocer con nuestras acciones y en nuestra vida diaria. Así que empezamos a hablar de esto, del reino de Dios, de la cultura de reino. Y lo primero que hicimos fue trajimos a la mesa el tema de la honra. Y no fue menor, no fue un detalle menor que traigamos a la mesa. Lo primero que hicimos fue hablar de la honra. Y fue importante para mí porque esta palabra, que por mucho tiempo ha sido mal usada, se ha utilizado la honra para manipular, para echar culpas, para dominar a la gente según el beneficio de algunas pocas personas. Empezamos a ver la honra como lo dice la palabra. Es un principio espiritual del reino, honrar a Dios y honrar lo que Dios honra. Y empezamos a descubrir que si queremos vivir conforme al reino de los cielos, tenemos que vivir en una cultura de honra. Y la cultura de honra nos ayudó a entender que tenemos que darle valor a lo que Dios le da valor. Tenemos que darle valor a las cosas que Dios puso en nosotros y puso en otros. Entendimos que si vivimos en una cultura de honra, las relaciones que tengamos como hijos de Dios serán sanas. ¿Por qué Dios nos habla de honra en la cultura del reino? Porque si vamos a multiplicarnos, si la iglesia va a crecer, tenemos que hacerlo sanamente. Un cuerpo crece cuando está sano. Entonces la cultura de honra nos ayuda a crecer y a vivir sanamente, relacionarnos sanamente. La honra nos ayuda a recrear, a generar un ámbito espiritual de fe. Un ámbito donde se reconoce que la presencia de Dios es lo más valioso entre nosotros. Honrar a Dios. Y estuvimos descubriendo que vivir en una cultura de honra protege nuestro corazón. Y nos ayuda a que no se contamine con la vil comparación, competencia, individualismo, soberbia, altivez, orgullo que este mundo propone. La honra protege el corazón porque podemos ver a Cristo en otro, imagen de Dios en toda la gente que nos rodea. Y como dice el apóstol Pablo, prefiriéndoos a los hermanos en la fe. Así que la cultura de honra nos ha ayudado a poner las cosas en su lugar. Y hoy, continuando con la conversación, vamos a dar un paso más. Porque cuando realmente se nos revela el valor de alguien, no queremos quedarnos solamente en palabras bonitas.
No son simplemente halagos los que nos hacemos unos a otros para honrarnos. La honra no son solo palabras. Cuando identificás que alguien es valioso para Dios, hay una respuesta concreta, hay una acción que se evidencia, que da, valga la redundancia, da evidencias de lo que se me ha revelado, del valor de la otra persona. Hay algo que yo hago en respuesta a eso. Y en el reino, esa respuesta, esa acción concreta, luego de identificar el valor de la gente que me rodea, se llama servicio. En el reino, luego que identifico el valor de lo que me rodea, empiezo a responder. Y esa respuesta en el reino es servicio. Porque si la honra solamente se queda en palabras, se queda en halagos, nunca vamos a expresar a Cristo en plenitud. Por eso hoy vamos a hablar en la sesión de hoy sobre la cultura de servicio como una expresión, una respuesta concreta a la honra. ¿Están conmigo? El día de hoy vamos a hablar cultura de servicio. ¿Están conmigo? Estuvimos viendo cultura de honra y ahora vamos a ver cultura de servicio. Cuando se nos revela el valor de lo que nos rodea, hay una respuesta. No nos quedamos en palabras. Y esa respuesta en el reino es servicio. Y hoy te quiero hablar de algunos puntos relacionados con este tema en el día de hoy. Y nosotros somos muy cuidadosos porque también el servicio o la palabra servicio en algunos casos se ha llevado a un extremo y se le ha dado otro tipo de identidad. Y queremos ubicar las palabras como la ubica el Señor. Hablamos de la honra y principio espiritual. No podemos dejar de honrar. Y servicio también, porque en nombre del servicio se han hecho muchas cosas que quizás en ocasiones nos han herido o hemos estado en situaciones difíciles y complejas. Pero hoy quiero recuperar la correcta noción de cada término que la palabra nos da. Cultura de servicio. El primer punto te quiero hablar es que el servicio nace de un corazón que vive con devoción. El servicio que nace de la devoción. Cuando identifico el valor de lo que me rodea y lo que Dios puso en mí y en otros, surge en mí una respuesta. Naturalmente, quiero hacer algo en agradecimiento por eso. Hay una devoción que se despierta cuando yo identifico lo que Dios hizo por mí y empiezo a identificar el valor en otros. Y para eso, el servicio que nace de la devoción, quiero hablarte de un pasaje, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 13 al 17. La palabra de Dios, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 13 al 17. No sé si todos conocen esta historia. Hoy te voy a hablar de historias que probablemente no conozcas mucho, pero te vas a sorprender. 2 de Samuel 23, 13 al 17 dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos. David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a las puertas? Entonces los 3 valientes de David irrumpieron por el campamento de los filisteos y fueron a sacar agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron esa agua y se la trajeron a David. Mas David no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿Acaso he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes de David hicieron esto. No sé si alguno conoce esta historia, pero en el relato bíblico hay gente que era conocida como los valientes de David. Gente que David formó y discipuló, gente que se convirtió en seguidor de su rey David.
que quizás David formó en la cueva de Adulam o fue conociendo con el tiempo, y su liderazgo hizo que haya gente a su alrededor que le sea leal, que le sea fiel. Pero entre todos los que había a su alrededor, la Biblia destaca a 3. David está en la cueva de Adulam con sus seguidores, todos sus valientes. Y en un momento que está en la cueva de Adulam y está en ese lugar fuerte, alto, mira hacia Belén, donde estaba el campamento de los filisteos, sus enemigos, y dice esta frase, hace este comentario: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? ¿Por qué David dice eso? Porque David era de Belén. Él conocía ese lugar, él sabía que en ese lugar estaba esa agua refrescante. David quería tomar de esa agua que le recordaba cuando era chico, cuando él estaba ahí. El asunto, que él no estaba en Belén. Los que estaban en Belén, ¿quiénes eran? Los filisteos, los enemigos de Israel. Pero lo interesante de esta historia es que David no da una orden a sus valientes o a su ejército diciendo: tráigame un poco de esa agua que tengo ganas de tomar. Me hace recordar cuando era chiquito, iba ahí, tomaba. David no da una orden, no hace un pedido formal a sus soldados, que seguramente lo hubieran hecho al instante, de inmediato, sino que David en ese momento expresa un deseo, como un suspiro en voz alta: ¿quién me diera de beber de esa agua? Y si bien David nunca ordenó que vayan a buscar el agua que él deseaba, dentro de sus valientes, 3 hombres escucharon lo que David dijo, el suspiro de David, y estos 3 hombres hicieron algo extraordinario. Estos 3 hombres, estos 3 fieles servidores de David, leales, guerreros, valientes, lo llama la Biblia, se abrieron paso entre el campamento filisteo simplemente para conseguir un poquito de agua para David. Atravesaron el campamento enemigo, arriesgaron su vida, corrieron riesgo de muerte, pero finalmente consiguieron agua y se lo trajeron a David. La pregunta que me hago es: ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué fueron a buscar el agua a David? Si no fue una orden. No fue un pedido formal. No fue que ellos tenían que responder, las indicaciones de su capitán en jefe, David. ¿Por qué hicieron semejante locura de ir y meterse en medio del campamento enemigo para sacar un poquito de agua? ¿Qué fue lo que los movilizó a darlo todo y poner en riesgo su vida, aparentemente para algo mucho menor que conquistar a sus enemigos? Y la respuesta es porque ellos amaban a su rey, lo honraban. Querían honrar el suspiro, la devoción que tenían por su rey. Hizo que ese acto de servicio fuera necesario para demostrarle su deseo de honrar y de amar al rey. Esa devoción los llevó a darlo todo sin importar las consecuencias. Y esto es así porque en el reino de Dios, hermano, el amor verdadero y la honra no necesitan órdenes para responder, sino que aquellos que están invadidos por el amor de Dios y viven en una cultura de honra no esperan órdenes para responder, están dispuestos siempre, se adelantan siempre para ser útil y servir al Rey de Reyes. Los que están llenos del amor verdadero de Cristo y quieren honrar a Dios con sus vidas, no esperan órdenes, responden naturalmente frente al suspiro del Rey, frente al deseo del Rey. Querían complacer a su Rey, aunque eso sea riesgo de vida. Y la historia continúa y es interesante, es maravillosa, porque cuando estos 3 valientes llegan con el agua, imagínate el momento, ¿no? Me imagino la conversación de estos 3. Qué feliz se va a poner nuestro rey. Vamos a lograr complacer su deseo, su suspiro, sin decirnos nada. Va a sentir que estamos dispuestos a darlo todo porque le amamos, porque le honramos. Estamos dispuestos a... Hay tanta devoción que lo que sale naturalmente es servirle, serle útil, responder. Y cuando llegaron delante de David y le trajeron el agua, imagínate esa situación, ¿no? Porque la historia continúa, pasa algo inesperado.
David, en vez de agradecerle por semejante sacrificio y beber el agua, David no toma el agua. David no toma el agua que supuestamente deseaba con tanta vehemencia. ¿Qué dice el texto? Que David dijo: guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Acaso yo he de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas me trajeron esta agua? Mas David no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Imagínate el momento. Los tres valientes diciendo: dimos la vida, no nos vieron, estuvimos a punto, pero acá está el agua. Vienen con David, el agua. Y David, cuando la recibe, dice: gracias. No, ni siquiera le dice gracias. ¿Acaso yo haría esto? Y la tira al piso. ¡Qué momento!, ¿no? Imagínate si fueras vos o fuera yo. Nos recontraenojamos, le decimos: insolente este David, este pastor que no valora nada. Claro, porque para nuestros ojos naturales interpretábamos que estábamos cumpliendo ellos interpretaban que estaban cumpliendo el suspiro, el deseo del rey. Pero para los ojos de David, él nos da una gran enseñanza: que en el reino el acto de servicio no se mide por lo que es, por lo que se hace, se mide por el corazón. En el reino no tiene tanto valor lo que se hace, porque diga: un poquito de agua, David, tanto te gustaría tomar de ese pozo. Y por otro lado, David, ¿cómo vas a tirar el agua que...? En el reino no es tan importante lo que se hace como el corazón. ¿Por qué se hace? Entonces esta es la gran enseñanza. Desde la perspectiva de David, David derrama el agua delante del Señor porque entendía el valor del sacrificio de estos hombres. Entendía el valor del acto de servicio sacrificial que hicieron sus valientes. Como el agua era tan valiosa para él, este sacrificio de amor, de honra y devoción, David la derramó como ofrenda a Dios. Ahora, ¿David tenía sed? Sí. ¿Y después que derrama el agua, seguía teniendo sed? Sí. Pero para él era más importante no su necesidad, sino que para David lo más importante era valorar el acto de servicio de sus valientes. David la derrama como ofrenda a Dios. Y mira qué hermoso, ¿no? Porque un acto de servicio que responde desde la devoción, desde el simple deseo de agradar, de honrar, de complacer el suspiro del rey, termina en un acto de adoración a Dios. ¿Lo puedes ver? David recibe esta ofrenda en su necesidad, pero su necesidad, luego de un acto de servicio, se convierte en un acto de adoración a Dios. Su necesidad queda en un segundo plano. ¿Qué es lo que quiero que veas? Cuando servimos a Dios con devoción, con el corazón correcto, siempre el resultado final es adoración a Dios. Siempre. El servicio que nace de la devoción siempre hará que todo termine en adoración a Dios. Para muchos era un poco de agua, pero para David era uno de los mayores actos de servicio y lealtad que tuvo. En el reino, hermano, el servicio no se mide por la tarea que hacemos. David, esto nadie me lo ve. Nadie saca una foto, nadie me postea esto en las redes sociales, lo que estoy haciendo. Hermano, en el reino no es tan importante lo que estás haciendo, sino con el corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? El corazón que hay detrás de nuestra respuesta. Y qué interesante, ¿no? Para extraer de esta historia, que en la cultura de servicio, aquellos que viven en una cultura de servicio no están esperando órdenes para servir. Están solamente atentos al suspiro del rey. Y el suspiro del rey, el deseo de nuestro Dios, se convierte en nuestra necesidad. El corazón dispuesto y disponible no espera que se lo pidan, sino que busca oportunidades para servir. La clave de esta historia es que tenemos que estar tan cerca del Rey de Reyes, tan cerca del corazón del Padre para escuchar su suspiro, porque eso será suficiente para responder.
Los valientes de David hicieron algo que podría haberles costado la vida. El riesgo era real, pero no les importó con tal de responder al deseo de su rey. Para nosotros, en la cultura de servicio, no estamos complaciendo un hombre, no estamos promoviendo nuestros actos, estamos complaciendo el suspiro, el deleite, el deseo de nuestro rey. Porque le amamos, porque le honramos. Y aunque el servicio o el compromiso que asuma cueste, no es tan importante el riesgo que pueda llegar a correr como el deseo de que el Señor esté complacido con mi vida, con lo que soy, con todo lo que tengo. Que el Señor pueda hablar desde los cielos y decir: este es mi Hijo amado, quien me complace. El servicio en el reino no siempre es cómodo, pero siempre es valioso. El servicio en el reino no empieza en una plataforma, no, comienza en lo cotidiano, en lo simple, en lo invisible. No es una carga, es una evidencia ¿de qué? De un corazón que ha sido tocado por Dios con tanta gracia, que su respuesta es devoción, que su respuesta es: quiero vivir por Él y para Él, quiero darlo todo. El servicio que nace de la devoción, cultura de servicio. Lo segundo, el servicio no depende de la temporada. Los que viven en la cultura de servicio sirven en toda temporada. Vamos a la segunda historia, esta es más conocida. Ruth, capítulo 2, versículo 2 al 7. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ven, hija mía. Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a sus seguidores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, y sin descansar ni un momento está trabajando. Hay mucha enseñanza en la vida de Ruth, pero quiero extraer este episodio. Ruth no era del pueblo de Israel, era moabita y estaba atravesando un momento muy difícil. Ruth había perdido a su esposo, que sí era parte del pueblo de Israel. Y era una viuda viviendo en tierra extranjera. No tenía seguridad, no tenía recursos, no tenía futuro. Solo le quedaba a su suegra, Noemí. Y en esa circunstancia, en este texto, estamos viendo que Ruth le pide permiso a su suegra para ir a trabajar. Pero no hace cualquier trabajo, sino que sale a recoger espigas para servir a su suegra Noemí y para sostener lo que quedaba de su familia. Lo voy a hacer bien resumido. Es interesante porque Ruth no dijo: cuando esté mejor voy a servir a mi suegra. Ruth se propuso a ser útil, salir de la conversación de angustia, de frustración por su matrimonio fallido a causa de la muerte de su esposo, de la desilusión de sus sueños, y en esa circunstancia se determinó a servir en medio del dolor. ¿Y esto por qué es así? Porque el servicio en el reino no depende de la temporada que vivo, depende de la determinación de mi corazón. Hay personas que esperan que todo esté bien o todo esté resuelto para responder al llamado de Dios. Ruth no esperó a que todo estuviera perfecto para ponerse en marcha, para ocupar su tiempo honrando a su suegra, para darle un giro a su vida. Ella sirvió en medio de su dolor mientras Dios la sanaba. No dejó que su dolor definiera su disponibilidad. Y acá quiero hacer un paréntesis. Porque decís: David, pero espera, yo escuché algunas cosas que vos nos enseñás. Y quiero hacer este paréntesis porque somos muy intencionales en esta casa y quiero que entiendas bien lo que estamos construyendo.
Porque es verdad que muchas veces te sugerimos que hagas espacio para que puedas acomodar algunas cosas en tu corazón y te quedes quieto. Es verdad que mayormente, regularmente como pastores tratamos de poner paño frío a veces en tu corazón, mente de querer hacer algo para Dios, porque a veces entendemos que hay cosas que hay que acomodar. Es más, hay gente que está en esta situación y les estamos acompañando y están en un tiempo de sanidad, de restauración, de quietud, porque la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y hay gente que necesita descubrir algo nuevo, hay gente que necesita aprender cosas nuevas, hay gente que esto les lleva días, meses, hay gente que está hace años en este proceso, en este lugar. Pero el punto con el cual quiero continuar construyendo esta idea es que el ser útil al plan de Dios no puede estar definido por la temporada que vivo. El ser útil al plan de Dios no puede estar definido solo por eso. Entender que en ocasiones tengo que frenar y tener un momento para que mi corazón se aquiete, llenarme de paz, honrar el proceso y ser fiel al compromiso que asumí, está bien, pero hay un momento indicado donde necesito ponerme en marcha, responder. En lo personal, ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo es que camino? Y camino de esta manera, siempre estoy con este compromiso. Sirvo a Dios independientemente de la temporada que esté viviendo, porque como hijo de Dios, sirvo a Dios a tiempo completo. Sirvo a Dios a tiempo completo. Pero vos me dirás, David, pero estás pastoreando. No te equivoques. Toda mi vida siempre fue servir a Dios a tiempo completo en toda temporada. Porque el corazón en el reino no sirve a Dios cuando las cosas están bien. Sirve en procesos difíciles, sirve en momentos incómodos, aún en medio del dolor. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hemos aprendido que mientras sanamos a otros, somos sanados. Hemos aprendido que mientras amamos a otros, nos sentimos amados. Hemos aprendido que mientras afirmamos a otros, nos sentimos afirmados en el Señor. Por supuesto que lo hacemos con sabiduría. Somos guiados por el Señor y buscamos que el Señor nos guíe en los procesos que estamos viviendo. Somos prudentes, pero a la vez somos rigurosos con este punto. ¿Para qué? Para alentarte a que salgas de la conversación, que salgas del estado de letargo, de apatía, y tu corazón se despierta en devoción por aquel que viene y quiere encontrarte en movimiento. Quiere encontrarte corriendo con paciencia, puesto los ojos en Jesús, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Por supuesto que lo hacemos con sabiduría, pero siempre te vamos a alentar a no quedarte en esa conversación. Ruth estaba en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de su incertidumbre, y salió en esa temporada a servir a su suegra Noemí para darle un giro a su vida. ¿Qué nos enseña? Que el ser útil a los propósitos de Dios no depende de la temporada. Como hijos de Dios servimos a tiempo completo. Y quizás me está preguntando, David, ¿y qué significa servir a tiempo completo? Bueno, hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver el próximo domingo. Pero quiero que podamos empezar a construir cultura de servicio. Hermano, un corazón como el de Cristo sirve en toda temporada los propósitos de Dios, porque entiende que sirve a Dios a tiempo completo. ¿Y qué significa servir a tiempo completo? Es que tu estilo de vida sea útil al propósito de Dios. Que tu estilo de... yo pensé que servir a Dios a tiempo completo era, no sé, abrir la puerta del... No, que tu estilo de vida sea útil al propósito de Dios. Fíjate esta historia, el servicio como estilo de vida. Hay una historia que está metida en Hechos, que la quiero rescatar. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 39. Había entonces en Jope una... Ayúdame. ¿Está ahí? Se tildó, perdón. Yo le estaba pidiendo que se lo sepan de memoria.
Bueno, ustedes no se distraigan, ¿sí? Esto puede pasar. Estamos en vivo para los que están atrás de la pantalla. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 9, 36 al 39? En Jope había una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Dorcas murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba en esa ciudad, lo enviaron a llamar y le dijeron: vengan, no tardes en venir a nosotros. Así que Pedro, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba viva. Entonces Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y Dorcas abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos crecieron en el Señor. No sé si me pudiste seguir, pero esta es una historia donde Pedro resucita a una mujer que se murió. Pero lo interesante de esta historia no es solamente el milagro en el cual nos relata hechos de lo que sucedió con Pedro y Dorcas, sino que me interesa notar y distinguir cómo vivía esta mujer. Estamos hablando del servicio como estilo de vida. La historia en Hechos 9 se destaca no solamente porque Dorcas fue resucitada por el apóstol Pedro, sino porque fue la única mujer en el Nuevo Testamento a la cual se le aplica explícitamente el término discípula. Y esto indica que no solamente creía en Jesús, sino que seguía activamente el ejemplo de vida de servicio de Jesús. Era un ejemplo evidente de alguien que expresa a Cristo, una discípula. Y el relato dice que una de las cualidades sobresalientes de Dorcas en su historia es que abundaba en buenas obras y en muchas limosnas. Me encanta la traducción lenguaje actual porque dice: Dorcas o Tabita, según la traducción que leas, siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. A Dorcas se le conocía por sus buenas obras, siempre estaba sirviendo a los demás, amor por los necesitados. Era muy querida en su ciudad Jope. Ella se dedicaba a hacer túnicas y vestido para las viudas, para los pobres. Era de buena posición económica y ayudaba a mucha gente necesitada. Pero me encanta la traducción lenguaje actual porque dice: siempre servía a los demás. Y esto nos muestra que Dorcas no servía a los demás en alguna ocasión, esporádicamente, circunstancialmente. Nos habla de que esta era una mujer discípula de Jesús, expresaba a Cristo porque el servicio era su estilo de vida. Vivía sirviendo, siendo útil al propósito de Dios. ¿Cuántos conocen gente que vive en una cultura de servicio? ¿Conocés gente así? ¿No conocés gente así? Qué lindo es ver gente que vive en una cultura que el servicio es un estilo de vida, ¿sí o no? Uno se siente bien atendido, disfruta de un ambiente amable, generoso. Lo que genera la gente que vive en una cultura de servicio es extraordinario, porque uno se siente bien en ese ámbito. El velorio de Dorcas en esa casa nos llama la atención porque no estaban solamente las viudas y la gente que acompañaba a esta mujer llorando, sino que las personas que habían ido al velorio llevaban en sus manos los vestidos y túnicas que Dorcas le había hecho para ayudarles. Y para mí esto es interesante porque cuando Pedro llega a la casa encuentra un montón de gente llorando por la pérdida de Dorcas, pero un montón de gente que tiene cosas que hablan de la vida de servicio de Dorcas.
Es como que la gente le empieza a decir a Pedro, ella hizo esto, ella nos ayudó de esta manera. Qué lindo es este principio. Los que viven en una cultura de servicio hablan inclusive después de que parten con el Señor. Predican cuando mueren. La gente recuerda ese acto de servicio, la prueba tangible del acto de amor, de servicio de Dorcas estaba en la gente. Todo el mundo reconocía, ¿sabes por qué, hermano? Porque una vida de servicio siempre deja huellas imborrables en las personas. Una vida de servicio siempre deja una huella imborrable. Dorcas no vivió, porque no lo lees en la Biblia, como una mujer que pretendía ser reconocida, aplaudida. Ella hizo lo que hizo porque era discípula de Jesús. Vivió como Cristo, sirviendo a los demás. Su servicio la hizo imposible de ignorar, inclusive en su lecho de muerte. Hermano, el verdadero servicio no busca ser reconocido por los hombres. El verdadero servicio hace que nadie pueda olvidar lo que hiciste. El verdadero servicio hace que sea imposible de notar tu presencia. Habla mucho más que tus palabras cuando un corazón vive como un estilo de vida. Lo cuarto, hermano, yo creo que el servicio es el lenguaje del reino. El lenguaje de amor del reino es el servicio. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas 5:13? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sírvanse los unos a los otros por amor. ¿Cuál es el lenguaje del amor del reino? El servicio. En el reino, el servicio, el servirnos unos a otros no es una obligación, es una expresión del amor de Jesús. En el reino, servir no son solo palabras, es una vida que quiere honrar, que traduce en acciones concretas la devoción que hay por el Señor. Los valientes de David sirvieron con devoción y con lealtad a su rey. Ruth sirvió en la dificultad y el dolor. Dorcas vivió como estilo de vida. Todas las historias tienen algo en común. ¿Cuál es? Amor por el Señor. Una motivación sana por querer honrar al Rey. Y esta es la clave, hermano. Donde hay un amor verdadero, siempre aparece el servicio como un acto abnegado de corazón, sin doble intención. Hermano, ¿querés demostrarle a toda la gente que amás a Dios? ¿Cuánto le gustaría que la gente diga cómo ama a Dios esta persona? No cómo Dios te ama, cómo vos amás a Dios. ¿Te gustaría que la gente te conozca porque sos una persona que demuestra su amor por Dios? La Biblia dice que para demostrarle a los demás que amamos a Dios, nos tenemos que servir unos a otros. El lenguaje del amor del reino es servirnos, estarnos a disposición, disponibles. ¿Qué dice la palabra? Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto y no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. ¿Qué dice el autor? ¿Cómo demuestran que aman a Dios? Estando disponibles para el otro. Estando ahí cerca del que tenés al lado. Acordate, la respuesta a la honra es una acción concreta. Y en el reino uno demuestra que honra, que valora, estando a disposición, siendo útil para que tu hermano sea edificado, sea sanado, sea consolado, sea edificado. Demostramos todos que amamos a Dios cuando vivimos en una cultura de servicio. Servimos a Dios y a la iglesia por amor. ¿Y sabes cuál es la promesa en Hebreos 6? Que Dios jamás se va a olvidar de lo que hagas. Hebreos 6:10 dice, Dios no es injusto y nunca olvidará cómo demostraste tu amor hacia Él sirviendo a los demás. No, pero nadie me agradeció, nadie vio lo que hizo. Lo que sí dice Dios nunca se olvidará. Este acto de servicio que hago por amor al Rey y por querer honrar lo que Dios puso a mi alrededor,
Dios no se olvida, tiene recompensa. Ahora bien, para terminar, ¿sabes qué? Cuando hablamos de servir y hablamos de hacer cosas para Dios, hay algo que tenemos que tener en cuenta, algo que necesitamos ajustar. ¿Por qué? Porque hay un peligro dentro del cuerpo de Cristo. Vemos mucha gente que quiere hacer cosas para Dios estando desconectado del Señor. Lo último que quiero hablar para construir cultura de servicio es sobre el peligro de servir sin conexión con Dios. Te hablé que el servicio nace de un corazón que tiene devoción. Te hablé que el servicio nace de aquellos que quieren honrar a Dios en respuesta al amor de Dios, como estilo de vida. Te hablé que el servicio no depende de mi temporada, por eso vivo cada día sirviendo a Dios a tiempo completo. Te hablé que es necesario entender que es lo más valioso el Señor y respondo de esta manera, que es el lenguaje del amor, pero guarda, hay algo que tenemos que ajustar. Podemos caer en la trampa de hacer cosas para Dios estando desconectado del Señor. Lo último que te quiero decir, Jesús muestra en Lucas 10 este principio. El relato de Lucas 10, 38 al 42 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién entró en la aldea? Jesús. ¿A dónde fue Jesús? A la casa de Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba en muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja a mí servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. El peligro de servir desconectado del Señor. En esta historia hay dos hermanas, Marta y María, seguidoras de Jesús, que cuando recibían a Jesús querían honrarle, querían que Él se sienta bien. Y Marta siempre servía a Jesús sin parar. Claro, Marta era la anfitriona y estaba recibiendo nada más ni nada menos que en su casa al Señor Jesús. Pero la historia dice que Marta se preocupaba en muchos quehaceres. Marta servía a Jesús estando cargada, distraída, frustrada. Jesús le dice: Marta, Marta, ¿estás turbada? Lo interesante de esta historia es que Marta estaba cerca de Jesús, estaba sirviendo a Jesús, pero no estaba conectada con Jesús. Y encima estaba enojada. Y me dijiste: acá me la pegaron, dice. Hermano, ¿cuánta gente tenemos sirviendo a Dios enojada? Enojada. Hermano, escucha esto. El enojo es un síntoma que estamos desconectados de Cristo. Nunca el servir a Dios puede estar alineado al enojo. Vivir en la cultura de servicio no nos puede dejar con un corazón turbado. La pregunta que te hago en esta mañana es: ¿por qué te vas a enojar en el reino de Dios? Hermano, recibí mi consejo con todo mi corazón y con todo mi amor. Hermano, no te enojes, no seas sonso, no le des lugar al diablo. Efesios 4:26 dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Enójense. Entonces me puedo enojar. Sí, por supuesto que sí. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero no peques. ¿Por qué? ¿No es que el enojo no es un pecado? No es un pecado. Pero ¿qué dice Pablo? Reconcíliense antes de que el sol se ponga, ni deis lugar al diablo. María estaba furiosa, enojadísima. ¿Sirviendo a quién? Al Señor.
Porque mientras ella servía a Jesús sin parar, María, su hermana vaguita para ella, estaba sentada a los pies de Jesús sin hacer nada. ¿Y sabés qué es lo hermoso y maravilloso de esta historia? Que Jesús no corrige el servicio de Marta. No está mal que Marta sirva a Jesús. Porque los que vivimos en una cultura de servicio sabemos que hacer esto por y para el Señor está bien. El tema es qué hay detrás de eso. Por eso estamos construyendo bases. Surge de una devoción, de una respuesta de honra en toda temporada, porque lo que me pasa no define colaborar con el plan de Dios. Siempre sirvo a Dios a tiempo completo porque es parte de mi estilo de vida. Construimos principios, pero acá tenemos que ajustar algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos hacer cosas para Dios estando lejos del Señor. Y está bien que seas riguroso con tus compromisos, con tus quehaceres, porque Jesús no le dijo: Marta, ¿está mal que te ocupes de la casa? No, no le dijo eso. Marta, ¿está mal que me quieras atender? No. Marta, ¿está mal que quieras ser buena anfitriona? No. No está mal que cumplas con tus compromisos. El punto es lo que hay detrás. La realidad que ser anfitriona de Jesús habrá sido un peso grande. Ella quería honrar al Señor, pero no se dio cuenta del tiempo, de la temporada. Lo que Jesús hace es corregir el corazón, alinear las motivaciones. ¿Por qué? Porque si no, el corazón no está alineado y nos ponemos a servir en movimiento para honrar a Dios, corremos el riesgo de hacerlo enojado y que el servicio se vuelva una carga, que lo vivamos como una obligación, vivamos en la frustración de no ver el fruto, corramos el riesgo de vivir como huérfanos, enojados, siendo hijos de Dios que responden desde el amor y la honra. Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hay tiempo y momento, ocasión para todo. Una cosa era necesaria y María se dio cuenta. Marta estaba afanada, turbada, haciendo las cosas con angustia en su corazón. No había entendido el tiempo que estaba viviendo. Hermano, no te desesperes, en el reino hay tiempo para todo. Ella tenía que entender qué cosas son importantes y cuáles son necesarias y prioritarias. María entendió cuál era su prioridad. Era importante ser buena anfitriona, sí, pero ¿cuál era la prioridad? Estar a los pies de Jesús. María entendió que el servicio no reemplaza la intimidad nunca. El servicio no reemplaza la intimidad, porque no todo lo que hacemos para Dios fluye de Dios. Necesitamos vivir con este principio espiritual para que la cultura de servicio no nos desenfoque. Ajustamos, hacemos foco. Tenemos mucha gente en la iglesia como Marta. No me levanten las manos, ¿dónde están las Martas? Gente que sirve con devoción, gente que dice: mi servicio no está definido por la temporada. Es más, es un estilo de vida, porque cada día quiero vivir colaborando con el plan de Dios. Pero en el camino se olvida de que eso es importante, pero la prioridad a los pies de Jesús. Muchos se justifican diciendo: no tengo tiempo, o dicen: bueno, mi agenda es ocupada. ¿Por qué nosotros edificamos un altar de adoración los miércoles? Porque no queremos ser enviados sin estar a los pies de Jesús. Necesitamos sus órdenes, sus indicaciones, alinear el corazón para no desenfocarnos. Gente que es enviada pero que no está escuchando el suspiro del Rey. Hace agua. Gente que quiere honrar a Dios pero no tiene las herramientas. Hace agua. Porque lo primero es revelación, adoración, intimidad, y luego es el envío a la obra. Nos llenamos de Dios y con eso decimos: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Cultura de servicio. Me has oído hablar pocas veces de el servicio, pero hoy lo traigo porque es parte del reino de los cielos. Los que viven con la cultura del reino de los cielos son útiles al propósito de Dios. Son parte de lo que el Señor está haciendo para edificar su obra, para edificar la iglesia. Hermano, salí de la conversación chiquita, pequeña, cortita y ponete en movimiento.
David, si supiera los problemas que tenés, si viera las cosas desde la perspectiva de Dios, esos gigantes dejarían de estar intimidándote en ese valle de Ela. Lo verías como lo hizo David y dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Cuál es ese problema? ¿Habrá algo imposible para Dios, hermano? Si Él te dio a Cristo, ¿cómo no te dará todas las cosas que necesitas si te dio el Señor? No te turbes, no te afanes, no te enojes. Y pero mira al otro, no hace nada. No te compares. Este es el tiempo donde queremos caminar en una cultura de honra, en una cultura de servicio. Tenemos que tener presente que el servicio en el reino fluye de un corazón que primero estuvo a los pies de Jesús. Como conclusión, hermanos, el servicio no es un ministerio, no es una actividad, no es un evento, es una forma de vivir, es una cultura. Dios no está buscando gente ocupada solamente, si bien llama a la gente que está en movimiento porque ve ahí su hambre, su deseo. Dios está buscando corazones agradecidos, llenos de devoción por el Señor y su reino. Hermano, una iglesia madura no es la que tiene gente talentosa, es la que tiene gente dispuesta y disponible para servir. El servicio no comienza en las manos, comienza en el corazón, con la actitud del corazón. El Señor quiere despertar en nosotros un corazón sensible, un corazón que no pase de largo, un corazón que ve oportunidades de mostrar a Cristo. ¿De qué manera? Colaborando, sirviendo, siendo útil al Señor. Hermano, sé que muchos están pasando momentos difíciles en este tiempo. Y quizás muchos dicen: tengo poca fuerza, David. Quizás estás cansado, estás cargado. Pero hoy el Señor quiere recordarte algo importante, profundo y poderoso. Tu proceso no te desconecta del propósito. Tu proceso no te va a desconectar de ser parte del plan de Dios. Aún en medio de lo que estás viviendo, Dios puede usarte. Dios quiere usar tu vida como un instrumento de justicia. Y quizás decís: David, estoy respondiendo, pero a veces me siento desconectado. El Señor no te está diciendo esto para que te sientas mal. Te está invitando a volver a sus pies, donde todo comenzó. Porque antes de hacer algo para Él, tenemos que estar con Él. Pero no podemos dejar de estar con Él y sentir el deseo y sentir el llamado profundo de hacer algo para Él luego que estuvimos con Él. Hermano, ¿estás viviendo a ver cómo los demás te pueden servir o estás dispuesto a servir a otros? La iglesia ha caminado en este último tiempo con un mensaje que quizás pareciera como que a veces yo me sirvo de Dios y me sirvo de la iglesia. Y Dios no está para servirme a mí, a lo que yo necesito. Yo estoy para servirle a Él. En este último tiempo ha aparecido un mensaje donde pareciera como que si yo voy con el Señor, estoy haciendo un favor al Señor. Hermano, alguien que dice: soy deudor, tanta gracia, tanto amor, lo único que sabe hacer es decir: ¿cómo hago para el Señor para vivir por vos y para vos? Es un privilegio servirte, aunque nadie me vea. Yo me imagino a los valientes de David escuchando el suspiro del rey. ¿Quién me diera de esa agua de beber? Y diciendo: yo quiero complacer. Yo me imagino en este tiempo el Señor diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Dónde están los que dicen: heme aquí, Señor, tu suspiro, envíame a mí? Pero hay que estar ahí para escuchar. La pregunta que te quiero hacer en esta mañana es: ¿estás disponible, dispuesto o siempre estás ocupado? Pero no para lo que yo pretendo, sino para lo que el Señor te está llamando a hacer en este tiempo. ¿Estás esperando que alguien haga algo por vos o vos estás viendo de qué manera colaborar, contribuir?
¿Estás atento a las oportunidades que hay a tu alrededor? ¿O estás enfocándote en vos, mirando tu ombligo? ¿Sos consciente que tu servicio deja una huella imborrable? ¿Que cuando te vayas seguirá hablando y predicando de lo que hiciste? No sé si alguna vez te pasó, pero hay gente que partió con el Señor y uno dice, la vida de ese hombre, la vida de esa mujer me inspiró. El servicio a Dios abnegado de corazón, una cultura de servicio, deja legado. Sigue hablando más allá de que partas con el Señor. Dorcas murió, pero la gente decía, ella hizo esto, ella vivió, fue discípula de Jesús. Hermano, me gustaría orar. La pregunta no es quién me va a servir esta semana, sino es a quién puedo servir. De qué manera puedo honrar a Dios con lo que tengo y con lo que soy. Porque cuando el corazón está a los pies de Jesús, el servicio deja de ser una obligación y se convierte en una expresión de amor. El lenguaje del amor del reino tiene que ver con esto: servirnos unos a otros y servir a Dios. Amén. Te voy a invitar a ponerte de pie. Vamos a orar.